Damián Alcázar cenaba solo, como cada noche desde hacía 5 años, en el restaurante más exclusivo de su propio hotel en Miami. Rodeado de un lujo que ya no sentía, su inmensa fortuna era un recordatorio constante del vacío que dejó la trágica muerte de su prometida, Sofía. De repente, un grito ahogado rompió el silencio reverencial del lugar. Un niño pequeño, de no más de 5 años, se había desplomado a pocos metros de su mesa, luchando desesperadamente por respirar. Impulsado por un instinto que creía muerto, Damián corrió hacia él. Al tomar al niño en brazos, su sangre se heló al instante. Colgando del cuello del pequeño había un silbato de plata, idéntico al que él le regaló a Sofía. Un objeto único que debería estar en el fondo del océano. Desde el otro lado del salón, Elena Navarro vio la escena con el corazón paralizado por el pánico. Había desobedecido las reglas, trayendo a su hijo Tiago al trabajo por miedo a ser despedida por su tiránico gerente, Ricardo Montiel. Ahora, su pequeño tesoro estaba en los brazos del dueño de todo, el multimillonario Damián Alcázar, un hombre conocido por su frialdad implacable. Mientras Damián examinaba el silbato, un torbellino de preguntas sin respuesta lo consumía por dentro. No era una coincidencia, era el silbato. ¿Cómo era posible que el amuleto personal de su prometida muerta estuviera en posesión del hijo de una humilde camarera? ¿Qué harías si descubrieras que la tumba de tu pasado no está tan sellada como creías y que una mentira podría haberte robado todo? Pero antes de revelar cómo ese pequeño silbato de plata está a punto de desenterrar un asesinato disfrazado de accidente y conectar dos mundos que nunca debieron encontrarse, detente un momento. Si tú también crees que el amor verdadero puede superar la más cruel de las traiciones y que la verdad, por dolorosa que sea, merece salir a la luz, deja tu me gusta para fortalecer esta corriente de esperanza. Y suscríbete para no perderte ni un solo detalle de esta impactante historia, porque te aseguramos que el pasado nunca, pero nunca, se queda realmente atrás. Lo que está por venir demostrará que el destino tiene una forma muy extraña de hacer justicia. Al día siguiente, Damián convocó a Elena a su imponente oficina, un espacio de cristal y acero que parecía flotar sobre la ciudad. Su rostro era una máscara de fría profesionalidad, pero por dentro, la obsesión por el silbato de plata ardía como una fiebre. Le presentó una oferta que era a la vez una trampa y una salvación, un puesto como administradora de su mansión, con un salario que cambiaría su vida para siempre y cobertura médica completa para Tiago. La excusa era perfecta, admiraba su dedicación y quería ayudarla. Elena lo escuchó con el corazón latiéndole en los oídos, una mezcla de incredulidad y profunda desconfianza. ¿Por qué un hombre tan poderoso se fijaría en ella? No lo sabía, pero la imagen de su hijo luchando por respirar era más fuerte que su miedo. La lucha interna de Elena fue breve, pero feroz. Su orgullo le gritaba que huyera de ese hombre y su mundo de lujos inexplicables, pero el amor por Tiago le susurraba que aceptara esa oportunidad caída del cielo. Al llegar a la mansión Alcázar, un palacio moderno y solitario frente al mar, sintió que entraba en una jaula de oro. El silencio era tan denso que casi podía tocarse, un marcado contraste con el bullicio de su pequeño apartamento. Mientras Tiago, maravillado, corría por los enormes salones vacíos, Elena se sentía observada. Damián la veía desde lo alto de la escalera no como a una empleada, sino como a la pieza clave de un rompecabezas que había jurado resolver, sin importar el costo emocional que implicara para ambos. Los primeros días fueron un baile de silencios y miradas cautelosas. Damián intentaba sonsacarle información sobre su pasado con preguntas aparentemente casuales, mientras Elena respondía con evasivas, protegiendo su historia con uñas y dientes. La desconfianza era un muro de hielo entre ellos,
hasta que una tarde Tiago tuvo una pequeña crisis de asma. Antes de que Elena pudiera reaccionar, Damián ya estaba a su lado, arrodillado frente al niño, hablándole con una calma y una ternura que la dejaron sin aliento. Le administró el inhalador con manos firmes y lo sostuvo hasta que su respiración se calmó. En ese instante, Elena no vio al magnate implacable, sino a un hombre con una herida tan profunda que reconocía el dolor en los demás. Mientras tanto, en las sombras del hotel, Ricardo Montiel se enteró del nuevo arreglo de Elena a través de un chisme de pasillo. Un sudor frío recorrió su espalda. El pánico puro se apoderó de él. Sabía perfectamente quién era Elena Navarro. Conocía su apellido, su conexión con Sofía, un secreto que la familia Elizondo había enterrado con dinero y amenazas. La proximidad de Elena con Damián no era una coincidencia, era una sentencia de muerte para su libertad. Si Damián descubría la verdad, si ataba los cabos sueltos, todo su mundo se derrumbaría. Tenía que actuar rápido. Debía destruir la confianza de Damián en ella, pintarla como una estafadora, una cazafortunas sin escrúpulos, antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo Montiel no esperó a que el destino actuara. Decidió forzarlo con veneno y astucia. Aprovechando una noche en que sabía que Damián estaría fuera, usó su acceso de gerente para entrar a la mansión. El aire frío del lugar le erizó la piel, pero su odio era más fuerte que el miedo. Se deslizó hasta la habitación de Damián y con manos temblorosas tomó un pequeño guardapelo de oro que reposaba sobre el tocador, uno que contenía una foto diminuta de Sofía. Luego, con la misma cautela sigilosa, subió al cuarto de Elena y lo escondió en el fondo de un cajón, entre la humilde ropa de Tiago. La trampa estaba puesta. La pintaría como una ladrona, una vulgar cazafortunas que profanaba la memoria de la mujer que Damián tanto amó. Al día siguiente, el caos se desató. Damián, al notar la ausencia del guardapelo, sintió una puñalada helada en el pecho. Era el último regalo que le había hecho a Sofía. Su mente, entrenada para la desconfianza, voló inmediatamente hacia la única extraña en su santuario. Con el corazón hecho pedazos, confrontó a Elena en la sala principal. No gritó. Su voz era un susurro gélido que cortaba más que cualquier insulto. El guardapelo de Sofía ha desaparecido. Elena lo miró, sus ojos llenándose de confusión y luego de un dolor profundo al comprender la acusación implícita. Yo jamás haría algo así, balbuceó, las lágrimas amenazando con desbordarse. Por un instante, la vieja coraza de Damián se solidificó, el dolor nublando su juicio. Pero justo cuando la distancia entre ellos parecía un abismo insalvable, una voz suave pero firme interrumpió la tensión. Era Isabel, la anciana ama de llaves que había servido a la familia Alcázar durante décadas. «Señor, perdóneme por entrometerme», dijo, acercándose con paso lento. «Pero anoche vi al gerente Montiel merodeando por el pasillo de los dormitorios. Me pareció extraño. Dijo que venía a verificar un asunto de seguridad, pero sus ojos no eran de fiar». La revelación cayó como una bomba en el silencio de la mansión. La mirada de Damián pasó de la sospecha hacia Elena a una furia helada dirigida hacia el exterior. El castillo de naipes de Ricardo comenzaba a desmoronarse por su propio peso. La acusación se disolvió en el aire, reemplazada por una vergüenza profunda en el rostro de Damián. Se acercó a Elena, cuyos hombros aún temblaban por la injusticia. «Elena, perdóname», susurró, su voz rota por la culpa. «Mi dolor me cegó. Debí haber confiado en ti». Ella levantó la vista y, en lugar de rencor, encontró en sus ojos un arrepentimiento tan genuino que desarmó sus defensas. En ese momento, el fallido intento de Ricardo por separarlos logró exactamente lo contrario. Forjó entre ellos un lazo de complicidad inquebrantable. Ya no eran un millonario y su empleada.
Eran dos almas unidas contra un enemigo común, decididas a descubrir la red de mentiras que los rodeaba, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. La fallida trampa de Ricardo no solo los unió, sino que encendió en Damián una furia fría y calculadora que no había sentido en años. El luto pasivo se transformó en una sed de justicia. Inmediatamente convocó a su hombre de confianza, Javier Mendoza, y le dio una única y clara directiva: desenterrar cada secreto de la vida de Ricardo Montiel. Quiero saber dónde come, con quién habla, cada dólar que ha gastado en los últimos 5 años. No dejes piedras sin remover, ordenó Damián, su voz resonando con una autoridad que helaba la sangre. Elena, a su lado, ya no era la empleada asustada. En sus ojos brillaba una determinación feroz. Sentía en lo más profundo de su ser que esto ya no se trataba solo de un robo, sino de algo mucho más oscuro que conectaba el pasado de su hermana con el presente de su hijo. La investigación de Javier no tardó en dar frutos, y la revelación fue más impactante de lo que Damián jamás pudo haber imaginado. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su estudio con Elena, su celular sonó. Era Javier, su voz cargada de una urgencia contenida. «Señor, lo encontré», dijo. Un día después del accidente de la señorita Sofía, una transferencia de $1 millón fue depositada en una cuenta offshore a nombre de Ricardo Montiel. El origen del dinero es casi imposible de rastrear, pero la fecha no deja lugar a dudas. Esto fue un pago por su silencio. Damián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El dolor de la pérdida se mezcló con una rabia incandescente. No fue un accidente, fue un asesinato, y el asesino había estado sirviéndole el café cada mañana. Mientras tanto, Ricardo sentía la soga apretándose alrededor de su cuello. Las miradas en el hotel habían cambiado. El respeto servil había sido reemplazado por un escrutinio helado. Sabía que su mentira sobre el guardapelo no había funcionado y que había despertado a un gigante dormido. La paranoia lo consumía. Cada sombra le parecía una amenaza, cada llamada telefónica un presagio de su caída. Vio a Damián y Elena juntos en el vestíbulo, no como jefe y empleada, sino como dos depredadores que habían olido su rastro. En su mente desesperada solo quedaba una opción, una jugada final y brutal para asegurar su supervivencia. Si no podía separarlos con mentiras, los destruiría con el miedo. Usaría lo único que Elena amaba más que a su propia vida: su hijo. El plan de Damián de entregar las pruebas a la policía y tender una trampa legal se hizo añicos esa misma tarde. Mientras él y Javier coordinaban los siguientes pasos, el grito ahogado de Elena resonó por toda la mansión. Damián corrió hacia ella y la encontró en el jardín, pálida como un fantasma, con el celular temblando en su mano. En la pantalla, una foto de Tiago en un lugar oscuro y desconocido, con un mensaje de texto que helaba el alma. «Si quieres volver a ver a tu hijo, ven sola al muelle abandonado. Una palabra a Alcázar y no lo encontrarás jamás». El mundo de Damián se tiñó de rojo. La estrategia, la cautela, todo se desvaneció. Solo quedaba un instinto primitivo: salvar al niño y hacer que Ricardo Montiel pagara por su osadía con sangre y lágrimas. El muelle abandonado olía a sal, a madera podrida y a desesperación. Damián y Elena llegaron en un silencio tenso, sus corazones latiendo al unísono con el golpeteo de las olas contra los pilotes carcomidos. Allí, al final del embarcadero, bajo la luz pálida de una única farola, estaba Ricardo Montiel. Sostenía a un aterrorizado Tiago por el hombro, su rostro contorsionado en una mueca de triunfo y pánico. No era el gerente servil y calculador, era una bestia acorralada, dispuesta a arrastrar a todos al abismo con él. «¡Miren a la feliz pareja!», gritó por encima del viento, su voz rota por la locura. «Vinieron justo a tiempo para la función final».
Damián avanzó lentamente, sus manos vacías a los costados, pero su mirada era la de un depredador a punto de atacar. Por dentro, un solo juramento resonaba: salvaría a ese niño y a su madre, o moriría en el intento. «Suelta al niño, Ricardo. Esto se acabó», ordenó Damián, su voz un trueno bajo y controlado que prometía una violencia terrible. Ricardo soltó una carcajada hueca y desquiciada. «¿Acabado? Esto apenas comienza. ¿De verdad creíste que fue un accidente, Alcázar? ¿El gran magnate tan ciego por el amor?» La confesión brotó de sus labios como un veneno largo tiempo contenido. Sofía no murió por una ola traicionera, murió porque su propio padre, tu querido futuro suegro, no podía soportar la idea de que su imperio terminara en manos de su mayor rival. Pagó una fortuna para que ese barco se hundiera y yo solo me aseguré de que el trabajo quedara bien hecho. La vi luchar, Damián, la vi hundirse mientras me suplicaba ayuda. Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de Damián, destrozando el santuario de su dolor y reemplazándolo por una rabia pura e incandescente. Mientras Damián procesaba el horror de la traición, Ricardo señaló el pequeño silbato que aún colgaba del cuello de Tiago. «Y este maldito amuleto, la ironía, no se hundió contigo, Sofía. Apareció en la orilla semanas después, justo donde esta mujer», dijo, señalando a Helena con desprecio. «Lo encontró como un pedazo de basura». Fue entonces cuando Helena, con los ojos ardiendo en lágrimas de furia y dolor, dio un paso al frente. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire. «Tú no sabes nada de mi hermana», siseó. «Ella te habría despreciado. Me envió una carta el día antes de morir. Una carta que guardé todos estos años». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras cayera sobre ellos como una sentencia. «Sofía estaba embarazada. Iba a tener un hijo tuyo, Damián, tu heredero, y por eso la asesinaron». El mundo de Damián se detuvo. El sonido, el viento, el mar, todo desapareció, reemplazado por un grito silencioso que desgarró su alma. Un hijo. Le habían robado no solo a la mujer que amaba, sino también al hijo que nunca supo que existía. La revelación dejó a Ricardo sin palabras, su rostro pálido por el impacto de una verdad que ni él conocía. En ese instante de shock, el sonido agudo de las sirenas llenó la noche. Las luces azules y rojas inundaron el muelle mientras la policía, alertada por Javier, rodeaba la escena. Ricardo intentó huir, pero fue derribado al suelo con una brutal eficiencia. Mientras se lo llevaban esposado, gritando maldiciones, Damián cayó de rodillas, el peso de 5 años de mentiras aplastándolo. Helena corrió hacia él y en medio de la tragedia se abrazaron, dos almas rotas encontrando en el dolor compartido el primer ladrillo de un nuevo comienzo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa. No importa cuán sombría sea la noche, juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. El arresto de Ricardo Montiel fue solo la primera pieza de un dominó que caería con una fuerza devastadora. Su confesión, grabada por los micrófonos ocultos de la policía, condujo directamente a la puerta de mármol de la mansión Elizondo. El patriarca, el hombre que había ordenado la muerte de su propia hija para proteger su legado, fue arrestado ante la mirada atónita de la alta sociedad. El escándalo sacudió los cimientos de Miami y el imperio Elizondo se derrumbó como un castillo de naipes bajo el peso de sus propios secretos. Damián y Helena vieron las noticias desde el sofá de la mansión Alcázar, no con un sentimiento de victoria, sino con una paz sombría. La justicia había llegado, cerrando el capítulo más oscuro de sus vidas y abriendo por fin una página en blanco. En los meses que siguieron, el dolor dio paso a la sanación.
Damián, liberado del fantasma de un luto basado en mentiras, canalizó su energía en honrar la verdad. Creó la Fundación Sofía y Ángel, dedicada a ayudar a niños con enfermedades respiratorias y a familias víctimas de crímenes violentos, un tributo eterno a su prometida y al hijo que nunca conoció. Elena, por su parte, floreció. Con el apoyo incondicional de Damián, retomó sus sueños y se inscribió en la Escuela de Diseño de Interiores, demostrando un talento innato para crear belleza y calidez. Tiago, ahora bajo el mejor cuidado médico, se convirtió en el sol que iluminaba sus días, un niño feliz, cuyo amor puro los unía de una manera que ninguna tragedia podría romper. 2 años después, en una playa de arena blanca bañada por el sol del atardecer, Damián y Elena se dieron el sí, acepto. La ceremonia fue íntima, rodeada solo por aquellos que habían sido testigos de su lucha. No hubo lujos ostentosos, solo la inmensidad del océano y la promesa de un amor forjado en la adversidad. Tiago, con un traje diminuto y una sonrisa que iluminaba todo el lugar, fue el encargado de llevar los anillos, corriendo hacia ellos y llamando a Damián papá por primera vez frente a todos. Un momento que selló su destino como una verdadera familia. Damián lo levantó en brazos, y en ese abrazo triple el pasado quedó finalmente sanado, reemplazado por la promesa de un futuro infinito. Su nuevo hogar, una hermosa casa frente al mar diseñada por la propia Elena, era el reflejo de sus almas, abierta, luminosa y llena de vida. El silencio de la antigua mansión fue reemplazado por las risas de Tiago corriendo por el jardín y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Damián había adoptado legalmente al niño, dándole el apellido Alcázar y el amor incondicional de un padre. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, Damián abrazó a Elena por la espalda, viendo a Tiago jugar en la arena. Tardé mucho en entenderlo, le susurró al oído. Descubrí que el amor más grande no es el que se pierde, sino el que nace de las cenizas para enseñarnos a vivir de nuevo. La historia de Damián, Elena y Tiago es un faro de esperanza que ilumina la oscuridad más profunda. No solo sobrevivieron a una tormenta de traición y mentiras devastadoras, sino que emergieron de ella más fuertes, completamente transformados y unidos por un amor que fue capaz de sanar las heridas más imposibles. El eco doloroso de la tragedia ya no era un lamento constante en sus vidas, sino que se convirtió en el cimiento sólido sobre el cual construyeron su felicidad. La Fundación Sofía y Ángel se erigió como un poderoso símbolo de redención, mientras que el hogar que Elena diseñó con sus propias manos era un verdadero santuario de paz, luz y risas. Cada día, al ver a Tiago correr sano y feliz por la playa, recordaban que el destino no les había robado un futuro, sino que les había regalado una segunda oportunidad para reescribirlo juntos. La lección de su increíble viaje resuena con una verdad universal y poderosa. El amor más grande no es aquel que nunca sufre, sino el que tiene la fuerza para nacer de las cenizas y enseñarnos a vivir de nuevo. Damián finalmente comprendió que el verdadero homenaje a la memoria de Sofía no era vivir eternamente atrapado en el dolor del pasado, sino construir un presente lleno de propósito, alegría y, sobre todo, amor. Elena, por su parte, demostró que la vulnerabilidad puede convertirse en la mayor de las fortalezas cuando se lucha por un hijo. Juntos nos enseñan que no importa cuán oscuro sea el abismo del engaño o cuán profundo el dolor de la pérdida, siempre hay una luz de esperanza esperando al final del camino para guiarnos de vuelta a casa. La jornada de Damián y Elena nos demuestra que, incluso después de la tormenta más devastadora, el sol siempre vuelve a brillar con más fuerza.
Si esta historia de justicia, redención y amor incondicional ha tocado tu corazón, compártela para que más personas se atrevan a creer en los milagros y en las segundas oportunidades. Deja tu me gusta para celebrar el triunfo del bien sobre el mal y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde la verdad siempre encuentra su camino. Porque juntos seguiremos contando las historias que nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de reescribir cualquier destino.